Bueno, gloria a Dios. Usted está en profecía y palabra y profecía, que es lo mismo. Les saluda el pastor Edgardo, bienvenido a un nuevo programa. Y hoy vamos a mirar por qué es importante que los cristianos reciban enseñanza bíblica y ellos mismos procuren aprender en su casa la palabra. En la iglesia o en la escuela deberían aprender palabra de Dios. Nuestra base bíblica está en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 2, que dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga, y escuche, a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esto es muy importante. Hoy se necesita urgentemente evangelizar. Pero no se puede evangelizar si la gente no tiene conocimiento. Recuerden el profeta menor que dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y cuando no hay una sólida, una enseñanza bíblica fuerte, entonces se abre la puerta para que la iglesia se relaje, porque la gente no ha entendido que el propósito de la enseñanza de la palabra y la predicación bíblica de la palabra tiene por objetivo santificar a la iglesia. Y cuando se aleja la palabra de los púlpitos o se saca y se cambia por enseñanzas motivacionales y mensajes motivacionales, entonces pues el diablo entra como Pedro por su casa y la iglesia se vuelve tibia, mundana, se relaja y piensan que el cristianismo es simplemente ir a la iglesia y diezman y ofrendan y van cuando pueden a la iglesia y trabajan en seminarios y en cosas y hasta ahí, y que todo está bien. Pero las almas en la calle se están perdiendo y no podemos decir que no, porque Jesús dijo: la mies es mucho, los obreros pocos, y los pocos obreros que hay no alcanzan, y muchos están mal preparados porque no han estudiado, no han meditado, no han leído la escritura de cabo a rabo. Entonces eso trae una deficiencia del conocimiento, y se enfrentan a nuevas filosofías e ideologías humanistas, progresistas, cuyo objetivo es destruir toda la base cristiana que hay en la sociedad e implantar un fascismo mundial. Entonces, le voy a dar algunas razones para que usted entienda de ahí la importancia del conocimiento bíblico. Y primero que todo, usted como creyente debe aprender a ¿qué? A confiar el evangelio de Cristo a creyentes. El líder, el maestro de la iglesia, el papá, el jefe de un hogar, debe confiar el evangelio, enseñarle el evangelio a creyentes fieles, porque en las iglesias no todo el mundo es fiel. Y entonces, ¿para qué? Para que esa gente fiel, comprometida, pueda tener la responsabilidad de ¿qué? De transmitir el evangelio. Mire lo que dice en 2 Timoteo 3:15. Dice muy clarito, así se lo leo: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y si vamos, por ejemplo, al libro de Jeremías, el capítulo 2, vamos a ir a Jeremías, capítulo 2, versículo 8, vamos a encontrar esto. Jeremías 2, verso 8, que dice así. Miren, los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. O sea, los que conocían la palabra no lo conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Entonces eso trae el juicio de Dios. Y lo dice inmediatamente Jeremías 2:9. Por tanto contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. ¿Por qué? Porque el liderazgo no conocía a Dios, tenía la ley, mas no conocía la ley, y los pastores se rebelaron contra mí, tomándole en este contexto ahora. Porque los pastores que había eran de los pastores de ovejas de ese tiempo. Y la gente que tenían llamado para ser profetas, profetizaron en el nombre de Baal, le robaron la gloria a Dios y extraviaron al pueblo del camino recto, de la senda antigua.
Entonces eso trae juicio para toda persona. Entonces es muy importante que usted conozca la palabra para que defienda la palabra. Vamos a volver a 2 de Timoteo, capítulo 1. Vamos a ir al Nuevo Testamento. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 14. ¿Qué dice? Mire, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces, ese buen depósito es la palabra de Dios. Y cuando usted guarda, usted retiene la palabra de Dios en su corazón y en su intelecto, el Espíritu de Dios se puede mover en su vida e impulsarlo para que usted sea un transmisor, un embajador de la palabra de Dios a un mundo que cada día se hunde más. Y el propósito de que usted conozca la palabra es que usted la enseñe la verdadera, y perdóname la redundancia, la verdadera verdad bíblica sea enseñada. Porque allá, por ejemplo, en 1 de Timoteo 4:6, miren lo importante que es 1 de Timoteo 4:6, vamos a buscarla. 1 de Timoteo 4:6, dice así, vea, ahí se lo dejo. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro. Está dirigido a Timoteo, pastor. Esto está dirigido al pastor suyo, al que le enseña la palabra a usted en su iglesia. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Y mire cómo debe ser el ministro de Jesucristo, el líder de la iglesia, nutrido con las palabras, nutrido, bien alimentado con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Cuando un pastor, cuando un líder, un maestro bíblico, primero tiene que tener el llamado de Dios, la unción de Dios para enseñar. Porque hoy hay muchos maestros en las iglesias y son capacitados hasta profesionalmente, son universitarios y gloria a Dios por eso. Pero ¿de qué sirve eso si Dios lo que necesita es gente que reciba el llamado de maestro, tenga la unción de maestro, un ministerio? Jesús era pastor y maestro y él se le ha dedicado, y por eso cuando un pastor es llamado por Dios tiene la unción de maestro y los dos trabajan en unión y producen cambios y edificación en el pueblo de Dios, que tiene la bendición de tener un pastor que tiene el toque de Dios y a través del poder de la palabra empieza a transformar vidas. Hoy en muchos lugares no está pasando eso. La gente no está siendo transformada por el poder del evangelio, no está transformada por el poder de la palabra, no está siendo santificada. Y usted sabe que santidad es separado del mundo y de lo que a Dios no le agrada, separado de una vida cristiana tibia, mundana, relajada, separado para la gloria de Dios, para que usted dé fruto en abundancia y lleve una vida que agrade y honre a Dios, y usted cumpla el papel básico primario que Dios destinó para la iglesia y sus verdaderos discípulos, ser luz y sal en medio de las tinieblas. Entonces usted tiene que entender que el cristiano está para defender la palabra, para enseñar la palabra y para enseñar las normas de justicia. Vayamos a Romanos 6:17. Vamos a buscar Romanos 6:17, que dice así, para la gloria de Dios. Espero que esté siendo bendecido con este mensaje. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, fuimos esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Dios lo entregó a la doctrina del evangelio, a la doctrina de la gracia, pero la gente no está siendo doctrinada, formada, fortalecida, santificada por el poder de la palabra de Dios, porque se está enseñando un evangelio relajado, perverso. Por ejemplo, para mí, muchos se enojan conmigo, pero se lo digo en el nombre de Cristo y asistido por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice, no hay otro evangelio sino el de Cristo. Y entonces cualquiera que predique un evangelio que sea distinto de Cristo sea anatema. Eso lo dice Gálatas en el capítulo 1. Vaya usted a su Biblia y léalo. Entonces, si a usted le están dando un alimento con levadura, usted va a tener que un evangelio leudado, relajado, contaminado, y hasta que al fin lo va a matar. Porque usted está contaminándose espiritualmente y cree que está bien, y culpa es suya porque usted no hace lo que Dios a través de Cristo le ordenó. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis ¿qué? La vida eterna.
Por eso usted necesita estudiar la palabra de Dios. Ahora, ¿qué más dice? Pues por ejemplo, 1 Timoteo 6:3. 1 Timoteo, vamos a buscar a 1 Timoteo 6:3. Mire lo que dice la palabra en este texto poderoso. Si alguno enseña otra cosa, no la verdadera doctrina, sino la doctrina de ellos, que ellos tienen, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, del conocimiento de Cristo, de su palabra, que toman la piedad como fuente de ganancia. Eso es el evangelio de la prosperidad. Dice, apártate de los tales. Si la gente que asiste a las iglesias donde les enseñan el evangelio de la prosperidad leyeran estos textos y amaran verdaderamente a Dios y a su palabra, se saldrían de esas iglesias, porque van directo al infierno. Vaya a Gálatas capítulo 1, mejor dicho, se lo voy a leer, porque la gente a veces es hasta perezosa. Gálatas capítulo 1, vamos a buscar desde el versículo 5, dice en el 6 exactamente, dice, estoy maravillado. ¿Quién decía? Pablo estaba estupefacto, estaba sorprendido, estaba triste, estaba anonadado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Para qué? Para seguir un evangelio diferente. Hay que predicar el evangelio de Cristo, no el evangelio de la prosperidad, no el evangelio de la confesión positiva. Me encontré con un personaje que dice ser cristiano, dice que usted tiene el poder de Dios en la boca y usted puede declarar cambios climáticos el día que quiera y a la hora que quiera y puede hacer que la riqueza llegue a usted. Y yo le dije, usted me está hablando de la nueva era y de la confesión positiva. Eso no es de Dios, ese evangelio es maligno. Se enojó conmigo y volteó su espalda y se fue. Para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio diferente, hay un solo evangelio, el evangelio de Cristo. ¿Y qué más dicen? Sino que hay algunos que os perturban y quieren que el evangelio de la prosperidad es una perversión del evangelio de Cristo. Es el evangelio de la avaricia. Es el evangelio del orgullo. De que yo muestro que Dios me bendice y me ama porque me da cosas. No dice la palabra que el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en el poder del Espíritu Santo. Y dice el apóstol Pablo, para abrirle los ojos a la gente de Galacia. Imagínense cuánta necesidad que tiene que la gente conozca este primer capítulo de Gálatas, pero como no leen la Biblia, ni la llevan ya a la iglesia, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y la palabra anatema en griego significa maldito por Dios. O sea, que técnicamente, bíblicamente, la gente que vive y recibe doctrina y permanece en las iglesias de la doctrina de la prosperidad, están bajo maldición de Dios. ¿A dónde cree que van a ir? ¿A dónde cree que va a ir usted? No se enoje conmigo. Le estoy diciendo la verdad. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Vuelve y lo dice el apóstol Pablo. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema por segunda vez. Entonces, y en el versículo 10, ¿qué dice el apóstol Pablo en Gálatas 1? Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? O usted es líder, es pastor, es apóstol, como se llaman ahora, que no existen los apóstoles. Técnicamente todos somos apóstoles enviados, pero ministerio de apóstol como estilo Pedro, como Juan, como el apóstol Pablo ya no existe. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Buscan el favor el de los hombres. O trato de agradar a los hombres. Un pastor se para en un púlpito para agradar a Dios, exponiendo con claridad y contundencia la escritura, no para tener la gente contenta. ¿Por qué predican con tanta liviandad? ¿Por qué predican con tanta suavidad? ¿Por qué al pecado ahora le llaman defectos o pequeños errores?
Se están enviando al infierno mientras ellos se quedan con la plata de su cartera, que usted se la gana sudando la gota fría. Dice, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Le queda claro? Bueno, un hombre, un predicador, un evangelista, o esos maestros que hay ahora por todos lados, un profeta, predica para agradar a los hombres, no es siervo de Cristo. Entonces, ¿de quién es siervo? Pues del diablo. Así es sencillo. Entonces, volviendo al tema, si ven el problema que usted está metido, ¿por qué necesita usted estudiar y recibir instrucción bíblica adecuada? Por eso, usted tiene que entender, si es un líder, un maestro de escuela dominical o un pastor, usted debería mostrarle al creyente, a su estudiante, la necesidad, lo esencial de que luchen ardientemente por la fe que hace una vez dar a los santos. ¿Dónde está eso? En Judas, versículo 3. Judas 3. Vayamos a Judas 3. Sí, que contendáis ardientemente. Pero ¿cómo van a contender ardientemente cuando ni siquiera han leído los 4 evangelios? Dice Judas, verso 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y dice por qué hay que contender, y hace la denuncia de los perversos que predican un evangelio que lo va a llevar al infierno a usted. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para la condenación, para esta condenación. ¿Sí ve? Yo no estoy condenando a nadie, le estoy exponiendo la escritura con claridad y contundencia para que usted se despierte y huya de esos lugares donde lo están llevando al infierno en el nombre de Jesús, mientras ellos se quedan con su plata. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿No hacen fiestas ya en las iglesias? ¿No bailan ya en las iglesias? ¿No ponen rock, no ponen bachata, no ponen reggaetón, no ponen hasta lambada, ponen en las iglesias y bailan en los atrios de Jehová? ¿Y qué dijo Cristo? Mi casa es casa de oración. ¿Acaso el Señor no dejó en la Biblia cómo alabarlo a Él? ¿O si no, para qué está incluido en el canon bíblico el libro de los Salmos? Y si hay otras melodías que tengan contenido bíblico y exalten la gloria de Dios y sus atributos, eso es lo que tiene que hacer una alabanza. Pero es música sensual y motivacional en que usted le dan ganas de bailar y apajé, sí, gloria a Dios, aleluya, pero no se edifica, no madura, no crece, no da fruto. No usa los dones que Dios le ha dado. No usa el ministerio que sabe, que de pronto ni sabe que lo tiene, porque como no conoce la escritura, el que no sabe es como el que no ve. Y dice que más que convierten en el libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, al único soberano y a nuestro Señor, el que tiene toda la autoridad, se llama Jesucristo. Así que tenemos que ponernos las pilas como estamos nosotros y darle las herramientas al pueblo de Dios para que defiendan la fe y se enfrenten a doctrinas que niegan la deidad de Cristo, se enfrenten a los mormones, se enfrenten a sectores adventistas, se enfrenten a grupos carismáticos, se enfrenten a los gnósticos, se enfrenten a los unitarios, se enfrenten al budismo, al musulmán, se enfrenten a ideologías de demonios, a filosofías humanistas perversas, a los ateos. Pero no lo hacemos, ¿por qué? Porque no conocemos la palabra, porque los sacerdotes no conocen a Dios y no conocen su palabra. Entonces, ¿qué hacen? Van cayendo en las falsas teologías. ¿Qué dice Hechos 20:31? Vayamos a Hechos 20:31. Vamos a buscarlo, Hechos 20:31. A ver, aquí tengo un pequeño problema. Ay. Hechos 20:31. Allá lo encontré, aquí está. Hechos, capítulo 20, verso 31, que dice así, vea. Escuche. Por tanto, velad, o sea, esté vigilante, esté pilas, esté despierto. Acordándoos que por 3 años de noche y de día, ¿quién decía eso? No he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno.
El apóstol Pablo dedicaba su tiempo a enseñar el evangelio de Cristo por horas. Pero hoy la gente va con el reloj en la mano, 45 minutos, máximo hora y media, 2 horas, de ahí para allá no puedo, Dios, porque tengo tantas cosas que hacer. Y no hay tiempo para palabra. Y el diablo se las ha arreglado al interior de las iglesias que dicen ser de Dios, pero con sus hechos lo niegan. A que todo el tiempo sea alabanza, alabanza, alabanza. ¿Es mala la alabanza? Si no es bíblica, es mala alabanza. No glorifica ni honra a Dios, ni el Espíritu Santo se va a mover. Y le dan espacio de 5, 10 minutos, 15 minutos a la palabra de Dios. Y la gente hay que sermón tan largo porque le retiñen los oídos, no quieren oír palabra, sino cosas que los complazcan, como le leí ahí en Judas. Entonces, hermano, dice, ahora, hermanos, encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificar. Ya el cimiento es Cristo, y usted sobreedifica con la doctrina de Cristo su vida, y dice, y daros herencia con todos los santificados. La palabra de Dios santifica, pero si no hay palabra de Dios, buena palabra de Dios en las iglesias, entonces las iglesias se vuelven tibias, mundanas. ¿Cuántas veces sale su iglesia a evangelizar? ¿Una vez al mes? Algunas lo hacen una vez cada 8 días. ¿Será suficiente? ¿Será que el diablo está de vacaciones todos los días? No, ese no cesa de trabajar, matar, robar y destruir a la gente todos los días. ¿Y qué dice en el libro de los Hechos? Que la iglesia salía todos los días por las casas y en los templos y enseñaban y ministraban. Era una iglesia viva. Hoy en día las iglesias permanecen cerradas todo el día. Ya la gente no quiere venir a los cultos por la noche, que están cansados, que es el día de la familia. El día de la familia, el día del celular, el día de la película, el día de hablar basura, menos de buscar a Dios. Este es el tiempo de buscar a Dios. ¿Por qué es el tiempo de buscar a Dios? Se lo voy a mostrar para que usted entienda en qué estamos metidos nosotros. 2 Timoteo capítulo 3 dice así a partir del versículo 1. También debe saber esto. ¿Qué debe saber usted? Que en los posteros días, que son estos, y ya estamos en principios de dolores de acuerdo a Mateo 24, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, y da una radiografía aún de creyentes que dicen o tienen el disfraz de cristianismo. ¿Y qué son? Amadores de sí mismos, son avaros. El evangelio de la prosperidad es la avaricia en pasta, es una trampa de Satanás para llevar a la gente que supuestamente ha nacido de nuevo. Si hubieran nacido de nuevo, si hubieran arrepentido de verdad, el Espíritu Santo lo guiaría a toda verdad. Y si usted ha nacido de nuevo y es un perezoso que no lee la Escritura, usted está mal. Es pecado no leer la Biblia, es pecado no venir al culto de enseñanza bíblica, y es pecado que el que enseñe la Biblia no la enseñe como es, para que la gente no se arrepienta, no sea santificada. Avaros, vanagloriosos, qué orgullo, soy de tal iglesia, pertenezco a tal misión, y fuera de nosotros no se mueve Dios. ¡Ja, ja, ja! El diablo se ríe. Soberbios. ¡Oh, es el reverendo! ¡Es el apóstol! ¡Es el querubín! ¡Oh, hay que hacerle la venia! El Señor reprenda a Satanás, porque el diablo orgulloso, soberbio, vanaglorioso lo sacó el Señor del cielo. Entonces, una de las características de todo siervo de Dios y de todo cristiano es la humildad y la sencillez de corazón y en el estilo de vida. Blasfemos, desobedientes. ¿Qué problema no hay en las iglesias cristianas y en los hogares cristianos con los hijos? Desobedientes a los padres. Y si en la iglesia, en los hogares cristianos llueve, afuera no escampa. Ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Y lo bueno es la palabra, lo bueno es la santidad, lo bueno es la oración, lo bueno es la obediencia, lo bueno es estar metido con Dios, conectado con Dios. No están conectados es con el wifi, con el TikTok, con eso. ¿Es malo eso? Yo no sé si es malo o no, pero si no edifica y no da buenos frutos, no vea esa basura, no la use. Infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, parecen santicos en la iglesia. Eso hacen así, ya quieren irse, que es que para el cielo, ya hacen así los pinitos del arrebatamiento. ¡Ay, que ya me voy para el cielo! Va para el cielo, raso el infierno. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, porque sus testimonios son malos. Muchos cristianos tienen un mal y pésimo testimonio, empezando en su casa,
por su barrio, en la empresa y donde sea, hasta la misma iglesia, no, ese hermanito de cuidado, tiene una lengua, ese hermanito ahí de lejitos. Porque estos son los que se meten en la casa y llevan cautivas a las mujercillas en adulterio, en fornicación, van a los prostíbulos, cargados de pecados, de las mujeres arrastradas por diversas concupiscencias. En lugar de ir a predicar, se acuestan con ellas. Increíble, ¿por qué? Porque no se enseña buena doctrina. Por eso usted necesita entender que hay que enseñar la palabra como es. Ahora, Tito 1:9, vamos a ir a Tito. Tito capítulo 1, Tito tiene 3 capítulos. Versículo 9 de Tito 1 dice, retener, acaparar la palabra fiel como ha sido enseñada. La palabra fiel que ha sido enseñada, la palabra bíblica de verdad, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, engañadores, vividores, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Vea cómo era Pablo con la gente de circuncisión, judíos que decían, si usted recibe a Cristo, bueno, recíbalo, pero se circuncida, y si no se circuncida. Y por eso hoy el mesianismo dice que mesiánico está creciendo, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas, iglesias enteras, enseñando por ganancias honestas lo que no conviene. Les dejo hasta ahí, para que usted se dé cuenta por qué debería usted estudiar la palabra de Dios. Usted tiene que enseñarle al creyente, como maestro, como líder espiritual, cómo desarrollar el carácter de Cristo. ¿Mediante qué? Mediante la doctrina que es conforme a la piedad. Primera Timoteo 6:3, que yo creo que ya lo hemos leído, pero vamos a volverlo a leer. Primera Timoteo 6:3, aquí está, vean. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, no sabe nada, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemas, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. No conocen el evangelio, predican el evangelio de ellos. Usted tiene que combatir eso. Eso se combate en la iglesia. Y por eso la apostasía no viene del mundo a la iglesia, sale de la iglesia al mundo. Porque el diablo sabe que si tuerce la escritura, la contamina, Jesús lo dijo, un poco de levadura le unta toda la masa, entonces tendrá cristianos aguadepanera, mediocres, mundanos, sensuales, como está ahí, llenos de envidia, de pleitos, de blasfemas, de malas sospechas, que toman la piedad como ganancia, o que Dios me bendiga, que Dios me dé trabajo, que me dé casa, carro, finca y beca. Ese es el Dios que yo tengo. El Dios que usted tiene es un Dios de amor, misericordia, pero también de juicio. Y te voy a demandar, ¿por qué no escudriñaste? ¿Por qué no estudiaste la palabra? ¿Por qué siempre todo lo que decía el líder ya lo creía? Hay que creer al líder, sí, pero haga como los hermanos de Berea. Estudiaron, identificaron este sermón que me dieron hoy, esta clase, se iban a sus casas y estudiaban y decían, esto no es de Dios. Y iban y con respeto, querido líder, usted está enseñando lo que no es de Dios. Y tiene dos opciones: el líder de Dios acepta y reconoce su error y rectifica. Y si no es de Dios, es que soy el que sé, yo soy el ungido, yo soy el que tengo la visión aquí en el ministerio. Usted es un remaliado, usted es un hijo del diablo, usted es un rebelde. Quite de aquí, no vuelva a mi iglesia. Usted la contamina. ¿Cómo le parece? Entonces, por eso usted tiene que estudiar la palabra de Dios, porque si no lo hace, estamos mal. Por ejemplo, Josué 1:8, reconocidísimo. Josué 1:8, vamos a leerlo textualmente. Josué capítulo 1, versículo 8, que dice así. Dice, esta es la orden de Dios que Dios le dio a Josué y que está vigente éticamente y moralmente y bíblicamente para usted que vive en este tiempo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino como cristiano, como siervo de Dios, y todo te saldrá bien.
Espero que haya sido edificado. Espero que este pequeño bocado de enseñanza del por qué se necesita predicar y enseñar la palabra, cómo es, le haya sido de bendición. Lo desafío a que estudie y medite la palabra por sí solo. Herramientas hay y gratis en el internet. Estuvo con usted el pastor Edgardo Hernández. Bendiciones para todos. Me encuentra en YouTube, Edgardo Hernández Pastor. Todas las prédicas son gratis. Bendiciones para todos.